Pues nada, hoy vamos a empezar la segunda conferencia de este ciclo de conferencias que se llama Diálogo en la Escuela Universitaria de Osuna, primera parte, y como no podía ser de otra forma, pues lo vamos a dedicar al 28 de febrero, el Día de nuestra Tierra, el Día de Andalucía. Para ello, pues vamos a contar con la presencia del profesor Juan Manuel Suárez Japón, catedrático de Geografía Humana por la Universidad Pablo Olavide. Y en primer lugar, darle las gracias por participar en este ciclo de conferencias donde seguramente aprendamos muchísimo y cuya misión más importante es que al final dialoguemos, reflexionemos y compartamos, ¿no?, entre todos. ¿Qué decir del profesor Suárez Japón? Pues que me ha pedido antes de empezar la conferencia que no sea muy extenso en la presentación. No lo voy a hacer, pero decir que para mí en temas de cultura, por dar una pinceladita, es uno de mis referentes, no solo por las altas miras que tuvo en su día como consejero de Cultura y de Medio Ambiente en la Junta de Andalucía del 90-94, cuando sucedió aquel hecho tan importante como fue la Expo de los 92, que ahora hablaremos e intentaremos saber un poquito más sobre esa exposición universal. Para mí es un referente porque también se acerca, digamos, a la cultura popular, se acerca a los artistas, se acerca a todo el mundo y al final hace que algo tan bonito como es la cultura, pues se toque desde diferentes ramas, ya sea una conferencia en una universidad o sea un tablao escuchando a la Piriñaca. Entonces, para mí es un gusto tenerlo aquí y vamos a empezar la conferencia que se denomina 28 de febrero, Sueño de algunos, la obra de todos. Profesor, para empezar la conferencia, a mí me gustaría saber por qué este título. ¿Nos lo puede explicar un poquito? Bueno, primero, buenas tardes a todos y todas, las que tenéis la amabilidad de seguirnos, aunque no pueda veros, pero bueno, a la fuerza obligan, ¿no? Y esta es la manera en que podemos mantener por lo menos este contacto. ¿Por qué este título? Pues yo recuerdo que cuando me pediste que diera un título para el 28 de febrero, pues una cosa de la que ya se ha hablado tanto y que está tan manida y de lo que se han dicho tantas cosas, pues reflexionando sobre lo que yo puedo haber incluso vivido de todo ese proceso, pues me pareció que ese era un buen resumen, que era el sueño de algunos, porque cuando este proceso se echa a andar, no era un proceso que tuviera detrás la unanimidad de todos, esto es un hecho evidente, pero luego, una vez que se dieron los pasos definitivos, la autonomía ha sido la obra de todos, de quienes han tenido más responsabilidad y quienes han tenido menos, incluso porque yo creo que incluso estando desde posiciones de oposición política, si se hace responsablemente, también se está haciendo la obra, también se es parte de la obra de todos. Y bueno, yo creo que este edificio de la autonomía actual, con todas sus limitaciones y debilidades, pues en los años 80, a principios de los años 80, cuando todo esto echaba a andar, era un sueño casi imposible, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho decir y es: lo hemos conseguido porque cuando empezamos no sabíamos que era imposible. Y creo que algo de eso ha pasado aquí. Por eso decía que era el sueño de unos, pocos, y la obra de todos. ¿Nos puede contar un poco esos inicios de los años 80? ¿Qué es lo que pasó? Usted que lo vivió en primera plana. Bueno, es un complicado y al mismo tiempo fácil de explicar, pero hay que recurrir a la historia, porque la recuperación de la libertad después del paréntesis terrible de la dictadura fue el que activó todos estos procesos. Y ahí hubo tres nacionalidades, eran Cataluña, País Vasco y Galicia, que tenían un camino andado porque habían conseguido tener un estatuto aprobado antes de la Guerra Civil. Pero la reacción andaluza tuvo mucho valor justamente porque se soportó sobre una experiencia histórica, y es que la Guerra Civil quebró un proceso que aquí en Andalucía habría conducido también a tener ese estatuto.
Por tanto, lo que a partir de los años finales de los 70 y comienzos de los 80 se reivindica aquí es esta condición de nacionalidad histórica. No se trataba, como se dijo 1000 veces, de ser más que nadie, pero también de no ser menos que nadie. Y esa aspiración a tener un grado de autonomía que enlazaba con aquellas ensoñaciones de carácter federalizante que se impulsaban desde la Segunda República y que la guerra civil arrasó con todo, pues bueno, Andalucía tenía también una parte de ese camino hecho. Tenía hecha incluso estatutos para haber sido aprobado y se habían hecho reuniones en fin, de mucha trascendencia que la guerra civil impidió que se continuara. Entonces, la vuelta a la libertad y la vuelta a la normalidad que significaba la libertad en Andalucía no podía ser más que volviendo a poner los ojos en ese proceso. Y entonces cuando se recuperan la figura de prohombre, no solo Blas Infante, pero sí Blas Infante de manera muy, muy particular, pero no solo él, sino todo el grupo de los regionalistas, de los georgistas, de la gente que se vincularon a él, y se puso en marcha un proceso que fue un proceso muy complicado, un proceso que tuvo que resolver muchas dificultades, porque como es más que sabido, Andalucía tuvo que someterse a un referéndum con grandísimas dificultades, que al final no acabó de salir porque en Almería no se consiguió la votación, pero el movimiento había sido de tal tipo que no hubo más remedio que acceder a lo que se pedía. Yo, cuando se habla del 28 de febrero y algunas veces se pone en discusión si nosotros debemos ser partidarios del 28 de febrero o del 4 de diciembre, yo siempre digo las dos cosas, porque la una no hubiera sido posible sin la otra. El movimiento del 4 de diciembre fue una cosa de lo más emocionante que yo he vivido. Yo recuerdo como si hubiera sido ayer mis intentos casi desesperados por entrar en la manifestación. ¿Conocéis Sevilla? Yo estaba esperando a la manifestación en la puerta del rectorado de Sevilla, a Francisco, en la puerta de la calle San Fernando, porque la cabecera de la manifestación se montó en el Prado de San Sebastián. Y esa cabecera, cuando pasó, lo que venía detrás, yo estaba allí con unos amigos, con la que entonces era mi novia y tal, no podíamos entrar de la gente que había y del entusiasmo. Fue una cosa verdaderamente conmovedora. Pero eso solo no habría servido, porque hacía falta que eso tuviera luego una concreción jurídica y política. Y eso fue el 28 de febrero, ¿no? Por eso la una sin la otra se explican mal y como ocurre tantas veces aquí, no se trata de elegir, se trata de sumar. Y yo, cuando me preguntan que cuál de las dos, siempre digo las dos. Así es. Profesor, y hablando del estatuto, de la importancia de ser andaluz, de poner en valor nuestra región, el otro día tratamos en la conferencia un concepto tan ambiguo y tan importante y a la vez tan bonito como es el concepto de identidad. ¿Usted cree en la identidad andaluza? Pues como tú has dicho, es un concepto que depende de por dónde se mire, porque si al concepto se le pone la lupa de pequeña escala de análisis antropológico, científico y no sé qué, somos capaces de decir una cosa y lo contraria. Ahora, si por identidad lo que nosotros entendemos es la posesión de rasgos diferenciales, y que esos rasgos diferenciales son asumidos e interiorizados por la gente que los tiene, entonces yo creo que sí que lo tenemos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo, por no poner el ejemplo de nadie, que creo que tengo dentro de mí asumido cuáles son esos rasgos diferenciales, históricos, culturales, fonéticos en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en mi gerencia. Yo que tengo eso dentro de mí, no hago de eso un uso contra nadie. Es decir, porque la identidad no tiene por qué ser un factor de diferenciación, entendido como se entiende desgraciadamente en otros espacios. Yo tengo una identidad que me hace saber que yo soy andaluz y no soy otra cosa.
Pero eso no quiere decir ni más ni menos que igual que digo que soy moreno y que, bueno, y que ya estoy sin pelo. Pues son rasgos identitarios que yo tengo porque forman parte de mi herencia, forman parte de mi cultura, del entorno en que me he movido, de las formas de hablar, de las formas de manifestarse, de mis folclores, en fin, todo lo que han ido dejando los que nos han precedido. Y yo creo que sí que hay una identidad andaluza, aunque esa identidad puede ser contradictorio decir que es una identidad que une más que separa. Así es, así deberían de ser todas las identidades, lo que algunas veces yo defino como una sociedad homogéneamente heterogénea. Claro. Un cuadro Bueno, donde tú ves... es que nosotros somos una tierra muy grande, somos una tierra muy grande donde hay diversidad, porque de no ser así sería muy raro. Somos diversos desde el punto de vista físico, climático, biológico, y cómo no vamos a ser diversos en nuestras formas de pensar, en nuestra forma incluso de hablar, de cantar, de manifestarnos. Se podría desde ese punto de vista retornar a aquella manera histórica que todavía en el siglo XVII y XVIII se nombraba a esta tierra llamándole las Andalucías, ¿no? En plural, ¿no? Pero bueno, eso no es contradictorio con la identidad. La identidad es una cosa de escala, porque, por ejemplo, si a mí me preguntan si yo tengo identidad de coreano, es decir, de ser de mi pueblo, claro que la tengo, pero con la misma fuerza que me identifico como miembro de mi pueblo, llevo toda mi vida combatiendo el localismo, porque el amor a lo local es una cosa y la contraria es el localismo, que es perder ya el norte, que es no darse cuenta de que tu pueblo, por mucho que tú lo quieras, es una parte pequeña de un sistema mucho más grande en el que tú tienes que saber integrarte. Y que la mejor manera de tú querer a tu pueblo es saberlo, quererlo desde esa comprensión de la globalidad y no estar mirándote al ombligo de manera estéril, ¿no? Por eso digo que en las identidades hay también unas escalas que es evidente. Yo soy de mi pueblo, igual que cuando salgo de aquí me dicen la gente, ¿tú eres sevillano? Pues sí, soy sevillano, pero si estoy en Sevilla digo que soy de Coria, ¿eh? Y si estoy en Italia digo que soy español, sin ningún problema, sin ningún problema. Claro. La verdad que nos ha quedado bastante claro el tema Sí, de... bueno, estoy seguro de que esto se puede contradecir y habrá gente que no esté de acuerdo, pero como a mí me preguntas mi opinión, yo te doy mi opinión. Pues claro, ahora mismo es la que nos interesa, ¿no? Y algún rasgo de esa identidad andaluza, ¿podría darnos y explicarnos alguna pincelada? Mira, eh, cuando el hecho autonómico empezó a andar, yo recuerdo, no tuve ocasión yo de trabajar, pero sí conocía a Plácido Fernández Viaga, yo me incorporé a este movimiento con la presidencia de Rafael Escuredo, ¿no? Y Rafael Escuredo tuvo muy claro que así como Cataluña, País Vasco y Galicia tenían el problema de la identidad resuelto por su lengua, nosotros como andaluces necesitábamos también elementos para sustentar esa identidad, que permitiera a su vez avalar la petición de autonomía de máximo nivel, ¿no? Y Rafael Escuredo tuvo muy claro, porque además fueron los primeros centros, lo primero que hizo fue crear un centro de cultura andaluza. Cuando la Junta no había prácticamente nada, todos los despachos que habían en el pabellón real de la Plaza de América, allí estaban prácticamente todo el presidente y todos los consejeros y tal. Y Rafael Escuredo se dio cuenta de que un rasgo identitario nuestro tenía que ser la cultura, el valor de nuestra cultura. Y otro rasgo identitario tenía que ser la reivindicación, la lucha contra la marginalidad, contra el subdesarrollo, contra el grado de periferia en que nos habían situado los procesos de desarrollo económico que se habían hecho en la España de los años 60, ¿no? Y con esos tres focos. Por eso aquí, desde el primer momento,
la cultura se convierte en una referencia y se convierte en una referencia al flamenco como elemento muy distintivo, pero claro, no solo el flamenco, también Picasso y también Velázquez y también García Lorca y también todo ese arsenal enorme de cultura que sale de aquí, pero al mismo tiempo en esos gobiernos se plantea como una reivindicación la reforma agraria. Se plantea como una reivindicación la reforma agraria y se plantea porque para nosotros la nueva gestión de los asuntos públicos tenía que servir para mejorar la condición de los andaluces. No podía quedarse solo en la periferia de la cultura y del folclore y tal. No, no, no. Había las cosas de comer que son muy importantes. Y por eso los dos signos identitarios eran la lucha contra el subdesarrollo y luego el valor de nuestra cultura, porque la cultura andaluza, entre otras cosas, había servido durante décadas de bandera de la cultura española fuera de España. Entonces era el momento de reivindicar eso y de reivindicar también una respuesta a nuestra marginalidad económica. Es cierto que el tema de la cultura pues siempre se ha visto claro gracias al flamenco, ¿no? Se ve muy claro como el empuje que ha tenido ahí Andalucía con su figura a nivel internacional, pues está claro, pero el tema de la política agraria quizás se ha tratado menos y hoy día lo tenemos un poco más olvidado. ¿Nos podría dar alguna pincelada de lo que se hizo en aquellos entonces? Visto desde la perspectiva, digamos, actual, ese afán de la reforma agraria era una aspiración que estaba destinada a fracasar, porque fíjate que estaba empezando a desarrollarse esa petición en los mismos momentos en que España estaba llamando a las puertas de lo que entonces todavía se llamaba Mercado Común Europeo, cuya legislación no iba a permitir ni permitió nada por el estilo. De manera que, más que una reforma agraria en los términos que se había pensado en la República, de expropiación, de reparto de tierra, en fin, una reforma agraria según el modelo marxiano tradicional, aquí no se hizo eso, se hizo una especie de aplicación de la ley que había hecho el gobierno de Adolfo Suárez, de la ley de fincas manifiestamente mejorables, y sobre esos criterios básicos se aplicaban a determinadas fincas que se consideraban que estaban por debajo de su nivel de rentabilidad y se trataban de hacer no expropiaciones, pero sí algo así como transferencias de uso y se recolocaban a trabajadores y tal y cual, pero al final la reforma agraria fue un remedio de lo que era la reforma agraria tradicional de la República y de esa época, ¿no? Pero con la Unión Europea enfrente, bueno, eso era un sueño que estaba destinado a eso, a ser un sueño incumplible, aunque la reivindicación sobre la condición de nuestros trabajadores del campo y de todas esas cosas, con o sin reforma, ha tenido que seguir siendo una reivindicación constante. Claro. Y el otro pilar, profesor. Porque ten en cuenta, Jesús, que el cambio político aquí, a partir de la muerte del dictador y tal, coincide también además con el final del flujo de emigración que iba a Europa. Y esa emigración sacó de aquí del campo a muchos braceros y a muchos trabajadores que a mediados de los 70 empezaron a volver. Y empezaron a volver después de haber estado unos años en un país donde además ya no había ni dictadura ni nada que se le asome, con una mentalidad distinta y con unas necesidades perentorias, ¿no? Y todo eso se engancha naturalmente con lo que fue luego todo el movimiento político que trajo al final la nueva situación y la nueva constitución. Claro. Y yendo al otro papel, el papel de la cultura, a mí, sinceramente, de esta conferencia, lo que más me interesa saber es cómo se fraguó la Expo del 92, qué implicaciones tuvo para nosotros como región y cómo nos posicionó, ¿no?, de cara al mundo. Y la verdad que me gustaría saberlo de usted, que era la persona que lo estaba gestionando, que yo creo que posiblemente sea el evento cultural más potente que se ha dado en Andalucía y bueno, uno de los que que ha habido en España seguramente. Esa fue una experiencia. Mira, yo 10 años después de que la Expo acabara, en 2002,
Alfredo Sánchez Monteseirín, que entonces era alcalde de Sevilla, me pidió que comisariara unos actos para recordar lo que había sido la Expo 10 años después, ¿no? Y bueno, yo volví sobre esos temas y yo tenía mucha información, más la experiencia acumulada, y empecé a escribir un libro que está publicado y que se llama Andalucía y el 92, crónica de un actor secundario, ¿no? Obviamente el actor secundario era yo. ¿Por qué? Porque me tocó estar en muchos sitios, pero las decisiones importantes no las tomaba yo, obviamente, ¿no? La Expo del 92 tiene unos previos, unos preliminares que son muy largos, porque se empieza a hablar de residenciar en España un acontecimiento de esta naturaleza como una manera de mostrar al mundo que la España nueva, la España que estaba naciendo a partir ya de la consolidación de la democracia con el año 91, que todavía hemos recordado los 40 años del atentado que supuso el golpe de Tejero, ¿no? Bueno, pues esa nueva España que ya había consolidado su democracia, que había empezado a desarrollarse, etcétera, etcétera, debía tener un proyecto que le ofreciera la posibilidad, un escaparate internacional. Y desde el gobierno, porque ese fue un proyecto estatal, no fue un proyecto andaluz, sino del Estado, pues empieza un proceso que es muy laborioso, hasta que un organismo internacional, que se llama, las siglas son BIE, Bureau Internacional de Expositions, que tiene sede en París, pues tuvo que decidir a quién se le concedía esta Expo 92. Y se le concedió al mismo tiempo a dos ciudades, a Chicago en Estados Unidos y a Sevilla, precisamente por no ser capaz de resolver a veces la rivalidad que hay y los brokers y los intereses que hay. Pero por suerte para Sevilla, Chicago desistió. Bueno, y Sevilla tuvo que ponerse a hacer este milagroso, porque yo también creo que tuvo mucho de milagroso, acontecimiento, ¿no? Un proceso que yo empecé a conocer, yo en el año 86 llegué al Parlamento andaluz como diputado, aunque todavía entonces yo seguía dando mis clases en Cádiz, y en la comisión que yo estaba en el Parlamento era una comisión de seguimiento de las obras de la Expo, con lo cual yo íbamos de vez en cuando a que nos enseñaran las obras y tal y cual. Durante mucho tiempo el comentario más frecuente con el que uno se encontraba es: esto no se acaba, esto no llega al 92, esto va a llegar al 92 y estamos como si tal cosa. Y ahí pues hubo sus más y sus menos, ahí la comisariado que era don Manuel Oliventia, que es un hombre de una gran altura intelectual y un hombre de gran valía. Sin embargo, pues parece que desde el punto de vista de la rapidez de gestión que aquello significaba no era suficiente, y ahí hubo una crisis muy gorda y vino don Jacinto Pellón, que era un ingeniero que trabajaba de otro modo, y amigos, empezaron aquellos palos a salir para arriba y para arriba y para arriba, y cuando yo llegué al gobierno en el año 1990, en el mes de julio de 1990, a mí la carpeta más gorda que había sobre la mesa, que me había dejado el consejero Torres Vela, era la que ponía Expo 92. Y eran las obligaciones que nuestra consejería tenía asumidas, porque la Expo 92 lo hacía una sociedad estatal. Pero dentro de los proyectos, Andalucía tenía allí su propio pabellón regional y tenía otra tarea importantísima, que era tener restaurado, rehabilitado y en uso el monasterio de Santa María de las Cuevas, en la Cartuja, porque estaba ya decidido que delante de su fachada, el 20 de abril de 1992, iba a ser la celebración inaugural. Es decir, el día que todos los ojos del mundo iban a estar pendientes de nosotros. Cuando yo, en los primeros días de septiembre, después de estar unos días de vacaciones en Cádiz, la primera visita que hago de consejero, voy a la Cartuja y yo veo cómo estaba la Cartuja y el tiempo que quedaba, yo de verdad
me hubiera gustado abrir la puerta, salir huyendo y que no se supiera de mí nada hasta 2 años después. Porque el que estaba de responsable por parte de la Junta era Bartolomé Ruiz, que ahora mismo es el conservador de los dólmenes de Antequera. Un hombre con experiencia, Bartolomé Ruiz tenía experiencia en la gestión y era un hombre muy eficaz, capaz de resolver cuestiones. Y él me dijo una cosa que entonces en el 92 fue posible, pero si me lo hubiera dicho ahora, le hubiera dicho que no. Fijaos bien, me dice, consejero, la única manera de que esto esté terminado es que no esperemos a que se termine una fase de la obra para empezar otra, sino que saquemos a concurso la fase por adjudicación directa, de manera que la fase que tenga ya una empresa y que la está haciendo bien, pues que él sepa que la va a seguir y que no tenga, mientras se está haciendo una, hagamos la otra. Vosotros que me escucháis y que veis como yo, cómo está la política ahora, podéis pensar que yo en esas condiciones hubiera dicho que sí a un sistema de contratación directa para que no se perdiera el tiempo que se tarda en las licitaciones y tal, y de esa manera tener terminado el trabajo. Yo no lo hubiera dicho ni muerto, porque hubiera estado, sabe Dios, los políticos, los papeles, los periódicos, no sé qué. Allí no había otra solución y lo hicimos así. Se sucedían las adjudicaciones de obras y luego, como me dijo un viejo político republicano de Cádiz, señor mayor, que me decía Japón, Japón. Y cuando yo volví, ya terminé salir del gobierno, me volví a Cádiz y yo lo veía en un bar cerca de la universidad, me decía, Japón, ¿se te puede pasar el algodón? Y yo decía, chico, porque decía todo el mundo el chico, cuando digo, yo creo que sí, el tiempo lo dirá, pero se te puede pasar el algodón, como diciendo, con tú lo que has tenido ahí, con el lío que tú has tenido ahí, bueno, pues se me pudo pasar el hormigón digo, el algodón, porque los tribunales de cuenta y las cámaras de cuenta y todo eso entran por ahí y afortunadamente tuve la suerte de que nadie metió la pata. Porque además de eso, había otro tema que sí gravitó mucho sobre lo que era la Consejería de Cultura, y es que vosotros podéis imaginar que uno de los objetivos de la autonomía era y sigue siendo, por desgracia, superar el antagonismo que a veces hay entre unas provincias y otras. Es como los pueblos vecinos, pues el antagonismo que hay. Claro, ¿qué ambiente se escuchaba, se vivía en las otras provincias que no eran Sevilla, viendo el caudal de inversión pública que estaba viniendo a esta ciudad? Desde la fibra óptica, que fueron las primeras que se implantaron en España, los primeros teléfonos móviles que yo vi en mi vida, desde todos esos adelantos técnicos, hasta el AVE, hasta las grandes transformaciones viarias que se hicieron aquí. Claro, ¿cuál era el ambiente en las otras provincias? Pues no era bueno. Y Pepe Rodríguez de la Borbolla, en el gobierno, cuando llegó al gobierno, se dio cuenta de que algo había que hacer e ideó un plan que llamó Plan Andalucía 92. Él llegó al gobierno en el Pepote, me parece que llegó en el 83, 84 gobierno, y creó un plan que era Andalucía 92, que fue asignar una cantidad de mucho dinero a cada una de las provincias para que decidieran, de común acuerdo con el gobierno, en qué lo iban a aplicar. Y básicamente se aplicó en mejora de obras públicas, y eso le correspondía al consejero López Marto, en cuestiones de cultura, por ejemplo, reformas de teatro, arreglo de teatro, creación de teatros nuevos, de auditorio, de palacios de congreso, de esto, de lo otro, en fin, y en algunos casos también señalar un hito importante, un acontecimiento cultural singular. Por ejemplo, Granada tuvo la gran exposición de arte hispano-musulmán, como nunca se había hecho y como seguramente nunca se hará, que luego esa misma exposición fue a Nueva York y yo tuve la oportunidad de estar allí en el Metropolitan en la inauguración, ¿no? Pues en Sevilla pues fueron unos campeonatos mundiales de atletismo,
en cada provincia, en Córdoba, el Congreso Mundial de Etnobotánica, en fin, cada uno tuvo su... Y claro, gestionar el programa Andalucía 92 en todo lo que se refería a cultura, más la rehabilitación de la Cartuja, más la programación cultural del pabellón de Andalucía, créanme, yo no he trabajado nunca más en mi vida, ni trabajaré más como entonces. Fue una experiencia que afortunadamente te coge en una buena edad, lleno de entusiasmo, porque en ningún momento dejé de tener clara conciencia de que estaba viviendo situaciones históricas irrepetibles. Yo algunas veces cuando estaba, por ejemplo, en el Teatro de la Maestranza, en aquella programación lírica maravillosa, y yo estaba a lo mejor en aquella tribuna acompañando, estaba el presidente y yo estaba en aquella tribuna como actor secundario, ¿no? Pero acompañando a su majestad el rey o a la reina que venía a escuchar los conciertos y estábamos allí y aquello empezaba con un himno de España y tal, y yo decía, bueno, me voy a pellizcar porque es que yo esto no lo voy a vivir nunca más en mi vida, ¿no? Entonces, trabajo mucho, preocupación, muchísimas horas de sueño quitado, todo lo que podáis imaginar, pero al final ahora, con el paso del tiempo, la alegría de haber podido vivir una experiencia de esa naturaleza. Y eso lo reflejé en un libro que yo creo que es un libro de los que, como el vino, a medida que va pasando el tiempo por él, pues tiene más valor, porque está más lejos de las historias que cuenta. Y algunas curiosidades, profesor, porque recuerdo esa reunión, primera reunión que tuvimos cuando estaba con la tesis y no pude evitar preguntarle algunas curiosidades de la Expo. ¿Nos puede compartir algunas de ellas sobre los artistas, sobre cómo se creó aquello? Porque creo que es una de las cosas más bonitas. La verdad que yo disfruté mucho de esa charla y me gustaría que compartiera esas curiosidades. Pero, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, me acuerdo del tema de la elección de Camarón, que al final no pudo ser. Me contó varias curiosidades y Bueno, recuerdo... ahí había dos ámbitos, digamos. Uno fue la programación de la Expo que se hizo desde la sociedad estatal. La sociedad estatal tenía una empresa que se encargó de hacer una programación en el auditorio abierto y en todos los espacios culturales que había. Más el hecho de que cada día era el Día Nacional de un país, y ese Día Nacional de un país hacía también, sobre todo en el Palenque, hacía un certamen musical y tal. Lo que ocurrió fue que cuando se conoció la programación oficial que había hecho la sociedad estatal, no había nada, nada, nada de flamenco. Entonces, una exposición universal donde todos los ojos del mundo iban a vivir mirando hacia no solo a España, sino a Sevilla. Un tipo de música y de expresión que había sido imagen de España en el mundo, que en el año 64 el pabellón más importante que hubo en la Feria Mundial de Nueva York fue el Pabellón Mundial de España, porque pasaron por allí todos los grandes artistas, que luego había pasado en la Feria Mundial de Osaka, en fin, y en Sevilla ni una gota de flamenco. Y entonces, inmediatamente, pues lógicamente ahí hubo un revuelo que yo apoyé, con gran disgusto de Jacinto Pellón y de todos los que estaban. Y entonces yo, en fin, tuve el apoyo del presidente Chávez y le dije que había que hacer algo. Y lo que hicimos fue montar un gran espectáculo de flamenco de homenaje a Antonio Mairena, que había sido el primer flamenco hijo predilecto de Andalucía, en aquella primera colección de hijos predilectos, donde estaba desde Séneca hasta Gala, hasta, en fin, hasta Picasso, ahí está Antonio Mairena. Y entonces yo me propuse hacer eso y editamos 12 compas con la obra cantadora y tal, pero cuando eso lo teníamos nosotros bastante hecho, surge un problema, y es que nos comunican que el monasterio de la Cartuja, en el patio del Ave María, el patio grande que había allí, que allí no se podía hacer el espectáculo porque aquello era territorio de la sociedad estatal y que allí no se podía hacer. Y entonces nosotros
dijimos, bueno, pues aquí lo único que hay que hacer es cuando manda, donde manda patrón, no manda marinero. Y entonces Rafael Álvarez Colunga, a quien quizá alguno de ustedes haya oído nombrar, era el presidente de la Asociación de la Confederación de Empresarios de Andalucía, un gran aficionado al flamenco, albaceas testamentaria de Antonio Mairena, y bueno, y junto a él, pues la familia de Mairena, Manuel Martín, el periodista, pues Rafael Álvarez Colunga llamó a Felipe González y le dijo que teníamos que ir a verlo porque había un tema muy importante que nos tenía que recibir tal y cual. Como ellos eran buenos amigos desde la época de estudiantes, nos recibió en Moncloa, fuimos, le contamos el asunto y él dijo que si el espectáculo era en agosto, que él iba a estar presente. Y entonces cuando yo vine, pues donde tenía que decirlo, dije, esto se va a hacer porque ha prometido su presencia Felipe González Márquez. Y se disolvieron todas las inconvenientes que había y todas las dificultades se disolvieron instantáneamente. Hicimos ese espectáculo. Y luego también aprovechamos un sótano que había en el pabellón de Andalucía. En el pabellón de Andalucía, en el sótano, había espectáculos musicales de diferentes tipos y ahí conseguimos también programar todas las semanas flamenco. Estuvo mucho tiempo Morao, Manuel Morao, con la gente que entonces tenía de esa manera de vivir, ese espectáculo tan bueno que él había montado y también estuvieron ahí. Pero eso fue una batalla no fácil, pero había que ganarla. Y se ganó. Sí, afortunadamente sí, gracias al apoyo de Felipe y también de Chávez, que estaban ahí detrás de eso. Claro que sí. Manuel, creo que tienes el micro abierto. ¿Quieres hacer ¿Yo? alguna pregunta? Ah, vale. Vale. Que he visto que ¿Yo? tenía. No, Ah, Manuel García. ya. Vale. Pues nada. Y la verdad que el tema del flamenco es algo sorprendente, ¿no? Pero que se consiguió gracias a ese apoyo de Felipe González en la Expo del 92. Y era una de las curiosidades que a ninguno nos puede entrar en la cabeza, pero que se consiguió gracias a... Fue un espectáculo que está grabado, hay trozos en YouTube, pero la sociedad estatal debe tenerlo completo, porque se hizo el cartel y eso lo montó básicamente Fernández Bañul, que era también un hombre muy cerca del círculo mairenista, y bueno, y ahí estuvieron Meneses, ahí estuvo José de la Tomasa, ahí estuvo Antonio Mairena, estuvo Chano, bailó Matilde Coral, en fin, el espectáculo fue una preciosidad. Claro, lo mejor de lo mejor. Siguiendo con el hilo de la Expo 92, pues la verdad que me gustaría que hablara un poco sobre la cultura y el papel de las fiestas populares en nuestra región. Porque ahora mismo con la situación que tenemos del COVID-19, la verdad es que todo esto ha quedado un poco en suspenso, pero que hoy, por ejemplo, está participando aquí también la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Osuna y me gustaría saber su opinión acerca de cómo se tiene que mover la cultura ahora mismo, hacia dónde tiene que ir y cómo debe sobrevivir. Bueno, esa pregunta, Jesús, tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de empezar, que, que estamos, digamos, estamos condenados a tener que caminar en la incertidumbre, porque tenemos un entorno que es el entorno de la pandemia, que es lo que condiciona todo. Y es una variable independiente, o sea que no sabemos qué tiempo va a durar, ni qué tiempo no va a durar, ni nada de esto, ¿no? Eh, Eso está influyendo en que ha paralizado los espectáculos, en que no hay demanda, en que como no hay demanda no hay consumo, los artistas no tienen trabajo y estamos, como tantos otros sectores económicos, están pasándolo muy mal. ¿Y cuándo se va a empezar a normalizar esto? Pues cuando se vaya la pandemia. ¿Y cuándo se vaya a ir la pandemia? Eso es lo que yo quisiera saber, ¿no? Pero yo sí aprovecho tu pregunta para decir que yo, al menos de mi experiencia, creo que los programas de cultura, sobre todo cuando se apoyan en instituciones, deben hacer posible que convivan dos cosas que se parecen mucho, que son la cultura de Andalucía y la cultura en
Andalucía. La cultura de Andalucía y la cultura en Andalucía. La cultura de Andalucía es a lo que tú te has referido. Nosotros tenemos modalidades intrínsecas, propias, identitarias, por utilizar esa palabra, que no es solo el flamenco, hay también un folclore riquísimo de fiestas y de costumbres populares. Afianzar eso, dignificarlo, darlo a conocer, todo eso es fomentar la cultura de Andalucía. Pero otra cosa es la cultura en Andalucía, es decir, que Andalucía tiene que ser también receptáculo de los grandes movimientos culturales del mundo, y más hoy con los medios de comunicación que tenemos. Es decir, un andaluz culto tiene que ser uno que sepa valorar lo que es la fiesta de su pueblo, por poner este ejemplo, pero lo que no puede dejar de valorar Juan Sebastián Bach, y lo que no puede dejar de valorar los grandes músicos del mundo, o los grandes pintores, o los grandes pensadores del mundo, ¿no? Las dos tienen que ir de la mano. Las dos tienen que ir de la mano. Porque ninguna de las dos valdría por sí sola, porque tampoco no serviría un culto metido dentro de su burbuja, aislado, sin querer comprometerse con el espacio en el que habita. Pero el otro tampoco, el otro de que piensa que el mundo empieza y acaba en las fiestas de los días de su pueblo que está en fiesta, pues eso no es ser culto de ninguna manera. Y desde la institución yo creo que esas dos ramas, lo repito, la cultura de Andalucía y la cultura en Andalucía son parámetros que hay que intentar que vayan lo más juntos posible. Pues la verdad es que sí. Y realmente yo lo que estoy observando, porque usted sabe que yo tengo mucha unión con Cali, con Colombia, y allí está la Feria de Cali, que se celebra en Navidad. Y veo cómo las instituciones han protegido su feria, porque la habían conseguido posicionar muy bien dentro de Latinoamérica, ya tenía un impacto económico muy importante y cultural también. Y este año pues me pregunto si seremos capaces de hacerlo en nuestra región, por ejemplo, con la Feria de Sevilla, o con la Semana Santa, o con el Rocío o la Romería en Huelva, si conseguiremos ponerlo en valor. Ahora mismo los movimientos que se están haciendo es contar mucho en streaming. Por ejemplo, lo que veo es que se están haciendo movimientos en Cali de contratación de artistas para que puedan ofrecer la feria en vivo y en streaming. Y en Sevilla estoy empezando a ver algún movimiento con la Semana Santa, por ejemplo, con la exposición que se ha hecho en Cajasol. Entonces, a eso más bien me refería a, aparte de la importancia que tiene, por supuesto, lo que ha dicho de la cultura en Andalucía, la cultura de Andalucía, es intentar salvar de alguna manera, aun conviviendo con una situación que no permite hacer espectáculos masivos, intentar seguir poniendo en valor pues esos festejos populares que tenemos aquí, que tiene su vertiente cultural, que es indudable, pero que también tiene su vertiente económica, que es fundamental pues, para muchísimas personas que se dedican a este sector. De hecho, el otro día estuve hablando con el que lleva el tema del impacto económico de la feria de allí, de Cali, tengo la suerte de participar con él, y básicamente lo que me decía era eso, que allí los responsables públicos pues no estaban sabiendo transmitir también esa vertiente económica de este sector. Lo defendían solo y exclusivamente desde la rama cultural, pero se olvidaban de esa vertiente económica. Usted ha gestionado una consejería tan importante como la de Cultura y Medio Ambiente en Andalucía. Es importante tener siempre como referente, aparte de la cultura, la parte económica, y para la gestión, ¿cómo podemos conjugar estos dos elementos tan dispares pero a la vez tan hermanos? Bueno, la parte final que planteas es evidente. La cultura es también una actividad generadora de riqueza, y de hecho se habla de la industria cultural. El término que se utiliza y que se utiliza más es el de la industria cultural. Y está claro que la industria cultural será tanto más fuerte cuanto más capaz sea de autogestionarse con sus propios ingresos sin necesidad de ayuda pública. Ahora bien,
Yo soy partidario de que la cultura tenga ayuda pública. A mí cuando estaba de consejero, me daba mucha rabia eh, cuando había críticas sobre, pues no, porque el ayuntamiento le ha dado no sé cuánto dinero al festival de su pueblo. Y yo decía, bueno, ¿y a ti no te parece mal, por ejemplo, que se financie, como se financian las grandes funciones de ópera? Porque las funciones de ópera, los teatros de ópera, no hay ningún teatro de ópera del mundo que funcione nada más que con su taquilla. Entonces, te parece bien y no te parece bien para un sector que es mucho más modesto y que necesita también la ayuda. Ahora bien, es verdad que la sociedad, digamos, camina hacia un modelo en el que la actividad cultural, artística, creativa y tal va a tener que hacer grandes esfuerzos por conseguir mecanismos de autofinanciamiento, porque con el lío en el que estamos y la deficiencia que esto va a alegar, los problemas que va a alegar a las cajas públicas de los ayuntamientos, de las diputaciones, de tal y de cual, me temo que vamos a pasar por mucho tiempo donde la vuelta a esa etapa que vivimos, precisamente en la época de la Expo y los años posteriores, en que el dinero público estaba ahí para todo, yo creo que eso se ha acabado y se ha acabado para mucho tiempo. Yo creo que se ha acabado para mucho tiempo. Pero bueno, lo que sí están son los valores de una cultura como tenemos y las demandas de un público como el que tenemos detrás, ¿no? Y claro que habrá que hacer muchos esfuerzos y habrá que ajustarse, pero no vienen tiempos fáciles. Y respecto al otro tema, Jesús, que tú comentabas de estas actividades sucedáneas de nuestras fiestas populares, con una exposición, con una actividad en streaming y con todas estas cosas, pues estos son, desde mi punto de vista, son esos sucedáneos. Es como si te duele la cabeza y te tomas un vasito de agua, ¿no? Bueno, pero el dolor de cabeza está ahí, porque eh, nuestras fiestas, si tienen el gran encanto que tienen nuestras fiestas, es justamente lo que tienen de eclosión popular, ¿no? Tú, yo soy he ido al Rocío muchas veces, como estaba en Cádiz en carnaval, y yo en carnaval nunca me pinté ni una rayita roja, nunca, porque me daba un rubor enorme, y por supuesto en Rocío, si tú me ves, si no fuera por mi color moreno, parecería un guiri, porque yo estoy cerca de todo, observándolo todo, conmoviéndome incluso, pero sin ser un participante, más un espectador que, bueno, pero lo que a mí más me admira justamente de todas esas fiestas es lo que tiene de rompeola de gente, de tanta gente, ¿no? Y yo escribí en el año, creo que se publicó en el año 12, un encargo que me hizo el Ayuntamiento de Almonte, encargaba todos los años a una persona que escribiera lo que él le llamaba Crónica del Rocío. Y yo escribí una crónica del Rocío diciéndole, hombre, yo no soy de los que está dando gritos de viva la Blanca Paloma, si lo que tú esperas es eso, no me la encargues a mí, porque no, tú cuenta lo que te dé la gana, me decía Paco Bella, que era el alcalde. Y entonces yo me fui al Rocío, como decía, como si tuviera ojos nuevos, para ver con ojos nuevos lo que ya estaba harto de ver, ¿no? Y yendo a sitios y tal, para arriba y para abajo, y me salió una crónica bastante divertida, porque para colmo fue el año que la Virgen del Rocío la dejaron caer y se le partió el varal. Y entonces yo titulé el libro Crónica del Rocío, el año del varal, ¿no? Porque ya eso se va a quedar. Pero nuestra fiesta, para que se recupere, tiene que recuperarse con la libertad que reclama, con la libertad que reclamamos, con los espacios abiertos, en fin, con una visión que tiene que ver mucho con nuestra herencia griega y con nuestra herencia mediterránea, que era eso. Recomiendo, ya que estoy aquí, que el que quiera y le interesen estos temas, que lea el libro Viaje al corazón de Ulises, de Javier Reverte, el periodista que ha fallecido recientemente, ¿no? Y es un viaje que él hace por todas esas tierras del Egeo, de Grecia, de Micenas, de Tirinto, de, en fin, de Pérgamo, de toda esa zona del Asia Menor y
las islas del Egeo y de Grecia, y donde cuenta de una manera muy, como una crónica periodística, pero muy bellamente, todo el tema de la mitología, y donde habla de las grandes fiestas, ¿no? Del rito dionisíaco y lo que eran las grandes fiestas nuestras de la cultura mediterránea. Yo creo que nosotros venimos de ahí, especialmente en el Rocío, no me cabe ninguna duda. Claro. Hemos hablado de nuestras fiestas, hemos hablado de la Expo, hemos hablado del estatuto, de cómo nació ese sueño de algunos, obra de todos, ¿no? Y no me gustaría que acabara la conferencia sin que usted hablara de algunos artistas andaluces con los que ha tenido la oportunidad de convivir y tratarlos, porque al final esas vivencias son las que diferencian a cualquier persona de todo el mundo, ¿no? Y como sé que ha tenido la oportunidad y la gran suerte de tratar a grandes artistas, alguno de ellos le ha hecho su biografía, a ver si nos pudiera dar alguna cosilla, alguna anécdota que haya vivido con ese artista. Pepe Rodríguez de la Borbolla solía decir que la política es hablar mucho de muchas cosas con mucha gente. A mí me gustaba eso, y el tiempo que yo estuve en cultura, yo empecé a darme cuenta muy pronto de que muchos artistas se quedan satisfechos si se sienten respetados y atendidos. Es decir, van a pedirte algo, pero si tú no se lo puedes dar y se sienten que han sido atendidos y que, bueno, si quieres una anécdota, te cuento una anécdota. Yo estaba un día en el despacho y entra la secretaria y me dice, consejero, está ahí un amigo suyo que quiere verlo, y digo, bueno, y no está citado ni nada, ¿no? Digo, ¿quién es? Dice, es Manuel Moneo. Fíjate, pedazo de cantador jerezano que ha muerto ya el pobre. Digo, no está citado, pero bueno, dile que suba. Sube al despacho. ¿Quieres un café? No, sí, no. Toma un cafelito, y cuando ya veo que es la hora de irse y que no ha pedido nada y tal, le digo, bueno, Manuel, ¿tú querías alguna cosa y tal? Y me dice, no. Yo es que he pasado por ahí y he dicho, aquí arriba donde está el despacho de Manuel. Él me decía a mí siempre Manuel. Y vamos a verlo. Y se fue sin pedir absolutamente nada, ¿no? Hay otros que no, hay otros que tú ves que van porque tienen una idea, que piensa que es la administración pública la que se lo tiene que pagar y tal, hay de todo, ¿no? Pero en general la experiencia de convivir con artistas, la idea fundamental es que los artistas, cada uno de ellos, por un lado se sienten, son gente modesta y tal, pero ellos como creadores se sienten únicos y reclaman esa consideración, ¿no? Y tú hablas con ellos, la distancia corta, y son afables y tal, pero que no venga nadie a pasarse de listo, porque entonces reacciona y hace muy bien en reaccionar. Y yo he pasado ratos maravillosamente divertida con una buena parte de lo que yo ya me gusta llamar la flamenquería andante, y podía hablarte de gente como Juan Lebrijano, como toda su familia, o como María Perrata, a la que conocí, como José de la Tomasa, pero, en fin, por razones de economía de tiempo, yo me quedaré con Manolo Sanlúcar, ¿no? Yo a Manolo Sanlúcar lo admiraba desde siempre, porque Félix Grande, el grandísimo poeta Félix Grande, con quien tuve también la enorme fortuna de tener una magnífica amistad, Félix Grande decía que él y yo formábamos parte del gremio de los guitarristas arrepentidos, porque a mí siempre desde joven también me gustó tocar mucho la guitarra flamenca y eso, y él dice que él tocaba, Félix Grande dice, yo tocaba relativamente bien hasta que oí a Paco de Lucía. El día que oí a Paco de Lucía, decía Félix Grande con esa voz así que él hablaba poniendo la voz así engolada, ese día cogí la llave, cerré la guitarra en la funda y cogí la llave y la tiré por la ventana. Pero yo he tenido luego pues la suerte de tener con Manolo Sanlúcar una relación muy continuada, de proyectos comunes. He estado cerca de él en esta etapa última en la que él ha hecho la enciclopedia
audiovisual del flamenco y de la guitarra flamenca. Y precisamente esta misma mañana, he vuelto a tener otra conversación telefónica con Paco Perujo, a quien me imagino que alguno conocerá, ¿no? Porque fue también director de la Agencia Andaluza de Flamenco y ahora lleva el gabinete de comunicación del rector de Cádiz. Y, en fin, estamos trabajando para que la Universidad de Cádiz y la Diputación de Cádiz publiquen una obra que ha escrito Manolo, donde revisa de una manera muy sui generis, revisa la historia de Andalucía, los distintos pueblos, culturas que han estado pasando por aquí y que forman parte del sumatorio que nosotros somos, porque nosotros somos la suma total de todo eso, y él de ese sumatorio va extrayendo los aportes musicales y acaba elaborando una teoría sobre el origen del flamenco mismo a partir de esa visión histórica. Pero claro, Manolo se ha dejado ir escribiendo todo eso en 2000 páginas. Y ahora lo que estamos es viendo cómo se puede recomponer con eso un libro que, desde luego, si sale, será un libro, un clásico que habrá que leer para estar en este momento. Pero yo siempre digo, y en fin, con esto termino la incitación que tú me haces, que yo he leído muchos libros de flamenco, tengo una colección de libros de flamenco aceptable, pero donde yo he aprendido es oyéndolos a ellos. Donde yo he aprendido es estando con ellos, escuchándolos, y me parece que esa es la gran fuente. Lo que hemos dicho desde el principio, la vivencia. Esa vivencia es imposible. Yo pasé, como sabes bien, Jesús, muchos fines de semana sacando tiempo de donde no lo tenía porque ya estaba de rector para atender a la petición que me hizo Manuel Morao, el guitarrista, que quería dejar su memoria. Y yo me iba a Jerez los fines de semana y ponía una grabadora y yo lo iba induciendo y hablaba y hablaba y hablaba, y después llegaba a casa y metía en la grabación en el ordenador y ya de ahí iba empezando a escribir, total, que de ahí salió un libro de más de 400 páginas, que es una pena que está agotado y que no se reedite, y es un libro en el que una persona que es historia viva del flamenco lo cuenta, porque es una persona que nació en 1929, de manera que la generación de su padre, entre ellos a Tomás el Nitri y gente de esa generación de finales del siglo XIX, es una generación que llega viva a la memoria de ese niño que fue Manuel Morao. Y desde ahí termina, pues fíjate, que está, gracias a Dios, con 92 años, está vivo y con la cabeza lúcida y estupendo, y da gloria de verlo y de hablar con él. Así es. Pues la verdad que me gustaría abrir ahora también un poco la conferencia para que la persona que quiera pueda hacer preguntas al profesor Suárez Japón. No sé si Manuel García, Paco Ledesma, Juan de Dios, Olga. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosilla que preguntarle. Sea facilita. Sí, en primer lugar, agradecerle la charla tan amena y tan agradable sobre nuestra tierra. Esta tierra que está en plural, que a veces sorprende también un poco. El otro día, en una exposición que hicieron unos alumnos sobre Andalucía, me sorprendió cómo omitían parte del estatuto y toda la historia más reciente y se centraban mucho en la ANA, en la Asamblea Nacional Andaluza, en los países andaluces, ¿no? Murcia, Algarve, el Rif y Andalucía, como si fuera una entidad, algo que está, no sé, como algo cercano. Y bueno, quería preguntarle al respecto qué ideas hay al respecto, ¿no? Si esto es algo más, si me ha sorprendido a mí y realmente es una realidad que se está hablando mucho más de lo que yo creía o no. Pero no lo he entendido bien. O sea, lo que a usted le ha llamado la atención es que en el marco del estatuto se habla de eso. No, en el marco no, sino una exposición de unos alumnos, en lugar de centrarse más un poco en la historia de nuestro estatuto, nuestra evolución de Andalucía, ¿no? Desde la transición, que centraron mucho su exposición en todo lo que es este movimiento independentista de Andalucía, ¿no? El de los países andaluces y demás. Sí. Y bueno, a mí me sorprendió que ellos hablasen con
de esa forma sobre este tema, ¿no? Y quería saber un poco qué opinión hay al respecto, cómo está esto, se ha discutido, qué hay al respecto, porque yo no sabía que hubiera... digamos, desde mi conocimiento, que es el de una persona que ahora voluntariamente estoy apartado de lo que es la actividad política, orgánica y tal, pero que sigo la vida y el ritmo de la sociedad, porque eso sí que me gusta. Yo de este tipo de movimientos, francamente, casi no he oído ni hablar. Y un movimiento de carácter independentista, nada menos que llegando hasta Murcia y hasta el RIF, pues si la autonomía era un sueño imposible pero lograble, este es un sueño, pero un sueño a mí me parece que de una noche de verano, o sea, una locura, entre otras cosas porque yo he tenido la suerte por mi condición de geógrafo de trabajar durante años en la gestación de una reserva de la biosfera que une la Sierra de las Nieves de Málaga y la Sierra de Grazalema con las montañas del norte de África. Se llama Reserva Intercontinental del Mediterráneo. Pero eso ha sido posible porque hay un sustrato físico, orográfico, climático, biológico, que es muy común, lo que hay a un lado y a otro lado del estrecho. Pero el salto cultural que hay, la diferencia cultural que hay es enorme. Y si hay un sitio donde es difícil hacer pensar en proyectos de este tipo, es precisamente con los rifeños, ¿no? Que siguen siendo el símbolo de la independencia marroquí, ¿no? Así que yo eso lo veo una cosa bastante rebuscada y yo creo que no lo vamos a ver nosotros con nuestros ojos. No, pero sobre la difusión que hay con respecto a esto, yo es que pensaba eso, que era apenas inexistente y no, al parecer, pues se habla más de lo que yo pensaba, por eso quería referencia sobre pues el tema. Yo ya le digo, porque lo comenté al principio, no sé si estábamos o no ya empezado, que la organización política que en estos momentos recoge los restos del andalucismo, que se llama Andalucía por sí, el coordinador general que tiene la región es el actual alcalde de mi pueblo, ¿no? Con el que yo hablo mucho de estas cosas, no de estas cosas, en fin, yo a él, si me puedo sincerar, lo que le digo es, Modesto, se llama Modesto, si yo fuera tu padre, porque tengo edad para ser su padre, si yo fuera tu padre no te habría dejado que aceptaras esto, porque menuda la carga que te has echado encima y el trabajo que esto te va a dar y tal. Y ellos están en una fase tan incipiente de organización que a mí me parece que todo eso tiene que ser fruto de, bueno, que gente rara en todos lados, ¿no? Por decirlo tal como lo pienso. Pues yo no le doy a eso ningún valor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pueden levantar la mano o hacer las preguntas por escrito si les da corte y las leo yo. ¿Paco? Bien, bueno, siguiendo con lo último que comentaba Juan, pues probablemente el tema de las independencias y tal es que es el mal del momento, creo yo. Entiendo que vivimos en ese mal, ¿no? Hemos visto que recientemente hay un auge de nacionalismo que además son cortos de mira y son pacatos. Entiendo que no va mucho más. No era esto lo que me interesaba. Yo, de las cuestiones que hablaba el profesor Suárez, la cultura en Andalucía es un tema muy interesante. Y la cultura de Andalucía es interesante, que además se puede poner en relación con el tema identitario, si se quiere. Es decir, recuerdo que hace ya muchos años hicimos un ciclo para ver de forma previa si existían unos rasgos identitarios andaluces en la literatura, en el arte, si había una conciencia histórica de Andalucía. Y en el apartado de arte, cuando hablábamos de si existía un arte andaluz, la conclusión que traían tanto Alfredo Morales como el propio Luis Méndez, que es el que estuvo ayer en la conferencia, era que tenemos un arte hecho en Andalucía, pero que no necesariamente es arte andaluz, de Andalucía. Y pusieron un ejemplo tonto. Por ejemplo,
La estatuaria, la escultura del primer Renacimiento en Sevilla proviene de Flandes, mayoritariamente, incluso de finales del siglo XV, la última época del gótico, ¿no? Nombres que han salido aquí, como, bueno, Velázquez, su labor fue andaluza, Picasso. En eso estoy completamente de acuerdo. Andaluz. Creo que esto me hace pensar algo, que es que esa identidad andaluza que ha sobrevolado las dos conferencias, más en la primera que en la segunda, tiene más que ver con cómo nos ven desde fuera a lo que realmente podamos ser desde dentro. Es decir, sí hay una identificación de lo andaluz que viene desde fuera, que no exactamente se corresponde con lo que hay aquí, que lo que hay aquí es una enorme diversidad. Desde Huelva a Almería hay una diversidad horrorosa. Total, en el habla, en las costumbres, en los modos, en la geografía, en los modos de vida, pero que sin embargo, desde Peñaperros para arriba, sí que identifican algo andaluz que de alguna forma, cuando engloba toda esa diversidad, algo de ficticio tiene que tener. Por supuesto. ¿Sabéis lo que se me ocurrió? No, pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, porque justamente porque nosotros somos un territorio donde grandes figuras que son de la cultura universal tienen un nacimiento andaluz, pero a nosotros no se nos ocurre decir que lo que hace es andaluz. Es decir, que si nosotros estuviéramos diciendo que cuando se pintan las meninas se está haciendo arte andaluz, entonces que estábamos para que nos encerraran, ¿no? Son arte, pero son, sobre todo, son artistas internacionales, porque es que aquí hay como una especie de contradicción, ¿no? Pero una parte de la identidad andaluza es quizá esa aspiración a universal, esa aspiración universalista, ¿no? Los flamencos, un flamenco, yo he tenido ocasión de estar con flamenco hasta en México, estuve en Guadalajara en la fiesta, en la feria del libro de Guadalajara, del libro español de Guadalajara, fue en 2007. Se puede hacer más que un grupo, iba Antonio del Pipa, es decir, la niña de Pastori, es decir, gente joven andaluza, vestida andaluza, cantando. Se puede ser más andaluz, y sin embargo estaban en México y estaban allí encantados, porque lo que estaban era trasladando su capacidad de hacer y de obrar y de ser artista al mundo. ¿Me explico? Y sin tener que renunciar para eso a nada propio, al contrario, ¿no? Y claro, y muchos artistas, yo recuerdo lo que estás diciendo, me recuerda, yo tenía una magnífica amistad con Salvador Tábora, pobre que en paz descanse. Y cuando yo llegué a la consejería, él le gustaba hablar mucho conmigo y decía, hizo la obra esa que hizo sobre el Minotauro, que era una obra de Picasso, y él, en esa obra yo fui con él a Barcelona porque lo estrenó allí en un festival de otoño de teatro. Y cuando él vino a Sevilla nos fuimos a almorzar y yo le decía, Salvador, presentas un Picasso que estaba allí en la Costa Azul como muerto de nostalgia, de melancolía, porque no estaba en Andalucía. Digo, eso no me lo creo yo, pero vamos, Picasso con lo que era un bon vivant y una persona con esa capacidad en el sur de Francia, rodeado de toreros, rodeado de esto, este iba a estar loco por venirse a Málaga. Yo sinceramente no me lo creo. Ahora, nadie pone en cuestión que Picasso sea un artista inexplicable sin sus raíces andaluzas, ¿no? Pero fíjate si hay ahí entre un extremo y otro, mira lo que hay ahí, ¿no? Yo creo que nosotros hay una serie de manifestaciones artísticas que sí, que son de una escala que se reducen a lo nuestro, romerías, fiestas, no sé cuánto, pero luego está el arte y la cultura con mayúsculas, la de Velázquez, la de Murillo, todas estas cosas que tú has estado contando, Francisco, y que no admiten discusión, vamos, no admiten discusión. Yo estoy de acuerdo con lo que lo has dicho y cómo lo has dicho. Completamente. Muy bien. Sí, Jesús. Manuel, adelante. Venga, adelante.
Profesor Suárez Japón, buenas tardes. Te veo medio nada más. Nada más que medio, ¿no? Bueno, pues yo quería decirle lo siguiente. El himno de Andalucía dice andaluces levantados. Después de estos casi 40 años, ¿hasta dónde nos hemos levantado y cuánto nos falta por levantarnos? Qué buena pregunta. Hombre, algo nos hemos levantado, algo nos hemos levantado. No sé si suficientemente, pero cualquier análisis comparativo de las variables fundamentales de lo que es, en fin, las formas de vida de un pueblo, de los años en que empieza la autonomía y ahora pues ha habido mejoras evidentes. Ha habido mejoras evidentes en educación, en infraestructura. Disculpe, profesor, un segundito. Pero, que nos quede mucho por andar, sin duda ninguna, Manuel, sin duda ninguna. Manuel, sí, Jesús. ¿puede poner el micrófono en silencio? Es que se escucha el fondo. Ah, sí. ¿Pero el mío? No, el suyo no, el de Manuel. Y ya le dejo continuar con la pregunta. ¿Ya puedo hablar? Sí, ya lo he apagado. Ahora sí. No, lo que le estaba diciendo que la pregunta me parece espléndida porque está señalando un tema crucial. Es decir, nosotros hemos avanzado y nos hemos levantado, pero está todo por hacer, pues no. Ahí queda mucho tiempo en el que esa llamada a levantarse y a rebelarse y a defender lo propio va a seguir vigente, sin duda ninguna. Y además, porque estamos viendo que la democracia, contrariamente a lo que creen muchos jóvenes que han nacido y se encontraron con ella, la democracia es, como dice un amigo mío, una flor fértil pero frágil, y hay que alimentarla y hay que defenderla. Y esa es una tarea que tenemos que hacer con los jóvenes. Porque, volviendo a tu pregunta, nos hemos levantado, pero queda mucho todavía, queda mucho por andar. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Pues nada. Que ahora, si estuviera yo ahí, me teníais que invitar a un cafelito y seguíamos hablando. Y una ardeana. Ya habrá tiempo, Jesús. Claro que sí. Pues a ver si nos curamos y nos cuidamos y que nos dejen llegar hasta final de año bien. Llegaremos bien, seguro. Pues, y seguir trabajando, aunque sea con tantas dificultades, pero gota a gota a favor de la cultura es muy importante. Así es. Pues la verdad que para mí hoy no ha sido una conferencia al uso, tampoco lo pretendíamos. Lo que yo quería rascar era un poco esas curiosidades, esas cosas desde dentro, desde la persona que lo vive, lo que hablábamos, lo que llevamos todo el tiempo diciéndolo, la importancia de las vivencias, ¿no? El saber estas cosas de la Expo del 92, el saber cómo se fraguó el estatuto, el sentimiento que había en la calle, la importancia de lo nuestro y trabajar para lo nuestro. Y la verdad que la conferencia me ha encantado y le agradezco mucho su participación. Y poco más, dar las gracias. Pues nada, yo debo decir que el que haya sido un poco así dialogada es porque yo le dije a Jesús que me cuesta mucho trabajo a impartir una conferencia hablando solo y hablándole a una pantalla nada más, ¿no? Y que prefería que fuera una cosa así dialogada por hacerlo un poquito más ameno, ¿no? En fin, espero que no os hayáis aburrido mucho. Muchas gracias, profesor. A mí la verdad que me ha resultado más bonito y además el título de esta conferencia precisamente fue inspirado por esa conversación telefónica, Diálogos. De lo que se pretende es dialogar y reflexionar en esta jornada. Y por ello, pues nada, le agradezco mucho su participación y que esperamos que venga pronto a la Escuela Universitaria de Osuna. Ojalá. Será señal de que estamos todos buenos y que la situación ha mejorado. Así es. Muchas gracias a todos los asistentes y nada, damos por concluida la conferencia. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos.